Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy va a ser un poco diferente, ya que justamente estoy aquí en el estudio grabando un par de vídeos para YouTube y así que aprovecho para grabar ese podcast para que esta semana no se quedara sin subir. Así que hoy quiero hablarte de un tema muy especial y es sobre el ayuno intermitente. Hoy te lo quiero hablar desde la experiencia, porque me gusta cómo empecé con el ayuno, digamos algunas ventajas, desventajas, experiencia también con otras personas que están practicando el ayuno y así de esta forma tengas una visión un poco más global y también pues contarte lo que viene siendo a nivel de experiencia, porque me gusta. ¿Por qué no? ¿En qué momentos los he aplicado? Y bueno, ya acá a hablar simplemente desde la experiencia. Así que bueno, primero quiero comentarte cómo fue toda esa historia, porque realmente el ayuno intermitente, yo empecé a investigar sobre él hace aproximadamente, no sé, 5 años, 6 años, cuando empecé con todo el tema del ayuno. Y en aquel entonces pues no había mucha información al respecto. Sí es verdad que habían como 2 blogs donde hablan un poco sobre el ayuno como tal. Sin embargo, no era una práctica común. Era más común en Estados Unidos, en Inglaterra. En algunos países se practicaba con mucha más frecuencia el ayuno intermitente. Entonces me llamó un poco la atención. Sin embargo, de aquel entonces, cuando empecé a compartir ese contenido, sobre todo en YouTube, me daba cuenta de que se demonizaba mucho el tema de las 3 comidas, 4 comidas. Y se viene el tema que realmente es un mito, de que hay que comer una cantidad de veces al día, por ejemplo 5 o incluso 7 veces al día, o que hay que consumir comidas cada 3 horas. Entonces, viniendo de allí, y por eso te quiero dar mucho contexto, porque cuando haces la carrera de nutrición o varios cursos, como fue mi caso tanto en la carrera como en cursos aislados, te das cuenta de que el tema de la nutrición, el número de comidas cambia mucho, pero realmente ese típico dicho de hay que comer cada 3 horas es totalmente falso. Entonces, ¿de dónde viene esa información? Y para darte así más contexto, cuando hablamos de comer cada 3 horas, es algo que es totalmente cultural y es la forma de comer de muchas personas. Sin embargo, fisiológicamente hablando, es totalmente contraproducente. Realmente gran parte de las respuestas que buscamos cuando hablamos de salud o cuando hablamos de bienestar en general, simplemente con ir a nuestros antepasados, con ir a lo que es la evolución humana, nos va a dar a entender muchas cosas. Algunas sí que aplican, otras quizás no tanto. Sin embargo, la gran mayoría de las bases sí. Y es que la primera base es que el ser humano como tal, en su existencia, que el 99, tanto por ciento del tiempo de existencia no tenía tanta accesibilidad a lo que vienen siendo los alimentos. Entonces las neveras, las cenas en casa es una invención de hace relativamente poco tiempo, que es algo que nos ha ayudado mucho, de que cuando tú tengas hambre no tengas que ir a recolectar alimentos o cazar, pero directamente puedes ir a tu cocina y ahí disponer de ese alimento. Eso es una ventaja, pero es un problema a largo plazo porque tenemos esa disposición de esos alimentos como con mucha frecuencia. Entonces ya no vamos a comer lo que necesitamos, sino lo que nos gusta. Y tú cuando vas al supermercado, si tienes buenos hábitos alimenticios, vas a ir a la base. Pero sin embargo, si empiezas a vivir solo, te dejas de llevar de impulsos y ese tipo de cosas, vas a ir cada vez más a lo más fácil, a lo más ultraprocesado, a los gustos, empiezas a meter alcohol en casa, refrescos, empiezas a meter un montón de cosas que no son una buena base alimentaria. Eso desajusta tus hormonas, te da hambre todo el tiempo y empiezas a comer cada X tiempo, cada 2, 3, 4 horas porque tienes un desajuste hormonal. Entonces, tú cuando tienes una buena base alimentaria, te vas a dar cuenta que comes menos veces a lo largo del día. Porque con una buena alimentación vas a comer suficiente cantidad y esa cantidad te va a mantener lleno durante más horas. Entonces, dicho esto, el tema ya viendo a nivel de experiencia con el ayuno, la primera vez que lo practiqué fue prácticamente obligatorio. Es decir, yo venía de comer 5 o 6 veces al día y en ese entonces recuerdo que aumenté el número de comidas porque estaba en una etapa de volumen y necesitaba comer más calorías y lo típico era 5 comidas para volumen o 7 y 5 para definición. Cuando tú querías perder grasa era como 5, era lo que se llevaba en aquel entonces. Entonces, tú puedes hacer una dieta con 5 comidas sin ningún problema. ¿Cuál es el problema en sí? Y es la cantidad de comida que tú tienes permitido comer para perder peso. Es decir, yo, por ejemplo, para perder peso con 2.000 calorías bajo sin ningún problema. Pero hay personas que para perder peso necesitan 5.500 o, 1.500 calorías o necesitan a lo mejor 1.200, 1.300 calorías, como suele ser el caso de algunas chicas. Entonces, eso complica las cosas cuando tú haces muchas comidas. Cuantas más comidas hagas a lo largo del día, vas a dividir más esta cantidad de calorías. Te doy un ejemplo. Imaginemos que tú estás en 1.500 calorías para perder peso. No es lo mismo dividirla en 2, porque van a ser 750 calorías por comida, por darte un ejemplo arbitrario. O si decides hacer 5 comidas, vas a tener que dividirlas más o menos en 300 calorías aproximadamente. Entonces, al final sí, vas a comer más veces, pero muy poquito cada vez. Por tanto, vas a tener esa sensación de hambre todo el tiempo, porque estás comiendo con todo el rato, pero no comes lo suficiente para mantenerte con saciedad. Entonces, al poco tiempo te da hambre. Y eso cuando estás en un déficit de calorías se nota muchísimo más. Al principio es más fácil de llevar, pero a medida que van pasando las semanas,
vas entrando más en déficit, vas perdiendo grasa, te van dando un poquito más de antojos, un poquito más de hambre, que es normal, se hace más difícil llevarlo a cabo. Entonces recuerdo que estaba en una etapa de pérdida de grasa y me iban a quitar las cordales. Fui al médico, saqué una cita y tal, y recuerdo que yo gran parte de mi vida he sido muy despistado. Entonces, cuando fui a hacerme la operación, yo recuerdo que me dijeron, mira, come bien, porque seguramente después de que te hagamos, en este caso, la operación, vas a pasar pues muchas horas sin poder comer porque te va a doler y todo eso. Entonces yo dije, vale, me hincho a comer. Yo recuerdo que calculé todas mis calorías y dije, pues mira, el desayuno voy a comer como 1000 calorías. Y comí un montón en ese día y me voy al centro médico. Llego allí al hospital y de repente me dicen que no, que me había equivocado, que la cita era para la semana siguiente. Y fue cosa mía que yo pensé que era para ese día. Y dije como, son las 8 de la mañana, porque eran las 8 de la mañana, y yo ya me había zampado más de la mitad de calorías. Ya había comido un montón de calorías, sin hambre incluso, y ya me encontraba en mi casa aburrido porque estaba muy obsesionado con la dieta en aquel momento. Y recuerdo que yo me sentía mal, no tanto por haber perdido el tiempo, sino porque ya dije, ¿y ahora qué hago con la alimentación? Total, que pasaron las horas y yo dije, pues me va a dar hambre dentro de nada, ¿no? Yo recuerdo que en las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, las 12, la 1, y como a las 2, 3 de la tarde fue cuando me vino a dar hambre. Y dije, qué raro, porque yo normalmente a estas horas ya habría comido por lo menos 3 veces. Y fue cuando yo dije, pues claro, es que comí un montón por la mañana. Recuerdo que comí bastante de hecho, y para la cena no tenía hambre. Llegó la hora de la cena y no comí. Y ese día hice 2 comidas, es decir, pasé de hacer 6 comidas al día a hacer 2. Pero porque me tocó, ¿vale? Pero escuchando mi cuerpo me di cuenta que no tenía más hambre. Y a partir de ahí yo dije, pero realmente si hago esto todos los días, a lo mejor si hago ciertas variaciones, puede ser más fácil, porque yo estaba en déficit calórico en ese momento y recuerdo que llegó la noche y no tenía hambre, cuando normalmente sí que tenía como ganas de picar, tenía antojos y ese tipo de cosas. Entonces dije, pues al día siguiente vamos a hacerlo de una forma distinta. Y empecé a hacer pruebas. Entonces las pruebas que yo empecé a hacer en ese momento fue, como ya tenía las bases de nutrición y pues sé cómo ajustar mis calorías y sé lo que necesito y todo esto, dije, voy a hacer 3 comidas simplemente. Venía de 6 a 5 más o menos, voy a hacer 3, desayuno, comida y cena. Y me di cuenta de una cosa, de que cuando yo me levantaba por la mañana, me levantaba con un montón de hambre, casi siempre, toda mi vida había sido así, pero ese día recuerdo que me tomé un café y tuve que salir, ¿vale? Porque tenía que hacer un examen en esa época. Me tomo mi café, salgo, y era con esa sensación de como un poquito de dolor de cabeza, irritación, porque tenía que ir a salir, pero tenía hambre. Salgo y de repente digo, tengo un montón de hambre, pero cuando llegué al sitio, que estaba como a 15 minutos de casa, el hambre se me fue por completo. Hice lo que iba a hacer y llegué como a las 11 de la mañana a casa. Claro, no había desayunado, pero tampoco tenía hambre. Y dije, qué raro. Y desayuné. Recuerdo que desayuné, por tanto, desayuné una cantidad importante. Recuerdo que me hice unos huevos. Y la comida, que se supone que la hacía como a las 2 de la tarde, no tenía hambre a esa hora, sino que comí como a las 4 de la tarde. Cuando comí, pues ya no tenía hambre a las 7, que era la hora que comí, que es que cenaba, sino que cené como a las 9 de la noche casi. Y cené a esa hora. Y me di cuenta que hice 3 comidas y estaba súper lleno. Y me faltaban como 300 calorías por añadir a mi plan. Y dije, bueno, aquí está la clave. Y empecé a indagar y empecé a meterme mucho más en el intermitente. Y me di cuenta es que en mi caso, en ese momento, para mí lo más óptimo era atrasar el desayuno y hacer simplemente 3 comidas al día. Hice 3 comidas al día y con el tiempo empecé a hacer 2. Recuerdo que por la mañana hacía ayuno, me tomaba un café como a las 8 de la mañana, luego otro como a las 11. Ahí empezó mi adicción por el café, que eso es otra historia que hablemos en otro momento. Y empecé a tomar un montón de café. Luego, entrenaba a las 2 de la tarde, porque justamente a esa hora me empezaba a dar hambre. Y para alargar más el ayuno dije, pues mira, ahora que me empieza como a dar hambre, pues entreno. Iba a entrenar y terminaba como a las 3, 3 y media, llegaba a casa y comía a las 4 o 5 de la tarde, la primera comida del día. Y claro, comía un montón de comida, como 1500 calorías, y llegaba a la hora de la cena y no tenía hambre porque estaba súper lleno. Y me comía a lo mejor una cuña de queso, comía un par de cositas, pero quedaba como muy por debajo de lo que yo necesitaba en calorías. Entonces eso me ayudó un montón y me di cuenta que realmente escuchando a mi cuerpo, alargando el ayuno, podía hacer este déficit con mucha más facilidad. Y era totalmente contraintuitivo porque muchas veces pensamos que comer menos veces vas a tener más hambre, pero realmente es todo lo contrario. Cuando comes menos veces y aumentas la cantidad, que aquí es donde está la clave, aumentas la cantidad de alimentos de calidad, esa parte es muy importante, te vas a dar cuenta de que la saciedad te va a durar un montón de horas más.
Por tanto, ya no vas a comer cada 3-4 horas, sino que vas a aguantar unas 2-3 horas más sin comer porque es que no tienes hambre, porque es que has comido más comida en la comida anterior. Y cuando vuelvas a comer, comes una cantidad importante y te va a dar más horas de margen para poder, en este caso, pasar en ayunas. Y es una forma súper intuitiva y de hecho la gran mayoría de personas que hacen ayunos se dan cuenta de que realmente eso es una tendencia. Una vez empiezas a comer de cierta forma, el hambre se te empieza a regular, ya no tienes esos picos de hambre cada 2-3 horas, tienes más claridad mental, tienes más tiempo libre. Y una de las grandes ventajas a nivel personal que me ha gustado mucho es que te da la libertad de saber que si no como nada, no pasa nada, porque antes era todo lo contrario. Como no tenía información, pensaba que si pasaba una serie de horas sin comer, me iba a dar una hipoglucemia, me iba a doler la cabeza, iba a perder masa muscular, o me iba a desmayar, o me iba a pasar algo. Era como que lo veía como una desventaja, y eran simplemente sensaciones por falta de información. Pero simplemente el hecho de informarme bien sobre el tema y practicarlo por mi propia cuenta fue cuando realmente me di cuenta de que no pasa absolutamente nada. Así que tiene muchas ventajas en ese aspecto. Entonces, algo que yo te recomiendo, porque al final el ayuno no es para todo el mundo y ya te vas a dar cuenta por qué, y es que lo importante si tú haces ayuno intermitente es que se adecue a tu estilo de vida. Y el ayuno como tal no tiene por qué ser un sacrificio y ni algo que te reste, al contrario, tiene que ser algo que sea de forma totalmente natural. Entonces, la forma de hacerlo es simplemente ir probando. Por ejemplo, el tipo de ayuno que yo hacía en ese momento, ahora para mí no es tan óptimo. ¿Por qué? Porque antes por las mañanas yo pasaba mucho tiempo ocupado fuera de casa. Ahora mismo yo por las mañanas siempre estoy en casa y me levanto más temprano que antes. Yo antes me levantaba a las 8 de la mañana más o menos y ahora yo me levanto de media entre las 6 y las 7. Entonces claro, ya son más horas en las que estoy despierto, por tanto el hambre viene antes. Entonces, y ahora estoy más tiempo en casa por las mañanas. Así que el hambre como que empieza a venir más rápido. Sin embargo, me di cuenta de que si hiciera ayuno ahora, por la noche será el momento más sencillo, ya que por la noche tengo más... es que prácticamente ni me da hambre. De hecho, ahora me obligo a comer por la noche porque necesito comer más calorías, porque ahora estoy subiendo de masa muscular, entonces necesito consumir más calorías. Entonces, por la noche siento que me tengo que obligar y a veces no llego. Entonces, tengo que organizarme bien, con estrategia, planificarme bien las comidas, porque si no, no subo. Así que eso es una parte importante. Entonces, lo que te recomiendo si tú estás practicando el ayuno intermitente o te lo estás planteando es que pruebes para ti en qué momentos, en qué horas es lo más óptimo. A nivel fisiológico, lo más óptimo realmente es hacerlo por la noche. Es decir, es mejor que desayunes y no cenes que al revés. Básicamente por los ritmos circadianos, que podemos hablarlo también en otro momento. Y es que tu cuerpo a nivel biológico y ese reloj interno que tiene, es más óptimo que estés activo durante el día, que comas durante el día y por la noche ya tu cuerpo se prepara para lo que es el descanso y la reparación. Y es mejor que si vas a quitar una comida, es más óptimo a nivel de salud quitarte la cena que quitarte el desayuno. Ojo, eso no quiere decir que sea malo hacerlo al revés, pero lo más óptimo sería hacerlo así. Personalmente, como te digo, hay momentos donde para mí es más fácil hacerlo por la mañana y hay otras épocas en las que es más fácil hacerlo por la noche. Tampoco tienes que hacer el ayuno todos los días. Si, por ejemplo, estás haciendo ayuno 16-8, 14 o lo que sea, tú puedes hacerlo todos los días, pero si hay un día que te da hambre, pues comes y ya está. O si hay un día que vas a alargarlo más y se te cuadra, pues lo alargas y ya está. Pero lo importante aquí es saber que realmente pues no pasa nada si lo alargas o lo acortas. Lo importante es a largo plazo tú que estás buscando con el ayuno. Si tú simplemente comes 3 veces al día por mantener la salud, va a ser una de las mejores cosas que vas a hacer para ti, porque te va a mejorar muchas cosas. Y si lo que estás buscando es una pérdida de grasa, por ejemplo, trata de optimizarlo para que esa pérdida de grasa sea más fácil de llevar. Lo que te decía, si quitar el desayuno para ti es fácil, pues lo quitas y de esa forma sabes que tienes más margen de calorías para consumir después. O al revés, si por las mañanas para ti lo más importante, necesitas esa energía y para ti es súper importante, pues hazlo por la mañana y por la noche si ves que es más fácil reducirlas, pues simplemente atrasa la cena o simplemente no cenes. Esa sería una de las cosas que puedes hacer. De todas formas, ya sabes que tanto si quieres aprender un poquito más sobre ayuno intermitente, dentro del Club NutriEntrena, ahí tenemos la formación completísima sobre el ayuno intermitente. Te lo explico todo, qué tipos de ayunos hay, cómo se rompe y por qué se rompe, cómo empezar desde cero y además todas las herramientas de nutrición y entrenamiento que te brindamos dentro de la plataforma. Ya sabes que ahí lo tienes absolutamente todo para tu transformación física y que puedas llevarlo a cabo de una manera mucho más sencilla. Así que bueno, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si te ha gustado este tema o si te gustaría que compartieras desde la experiencia otros temas como la dieta cetogénica, entrenamientos o cosas que tengan que ver con el estilo de vida o lo que te parezca interesante, déjamelo en los comentarios, tanto en YouTube, si me escuchas en YouTube, o si estás en Spotify, déjame un comentario que los puedo ver y así puedo tener más información para los próximos contenidos que vaya creando en próximas entregas. Así que bueno, espero que te sea de muchísima utilidad. Esta fue mi experiencia con el ayuno intermitente, así fue como lo fui implementando. Sin embargo, seguramente hago otra segunda parte porque vienen más cosas. Y bueno, como siempre, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos
en el próximo episodio.